Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando las escrituras palabra por palabra sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente leemos las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explicamos sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, inscríbase en nuestro canal, comparta este mensaje, déjeme un me gusta y lugar de donde nos escucha. Desde ya estamos muy agradecidos. En el video anterior hablamos acerca de algunas señales para reconocer al Mesías, entre las cuales estaba lo que le dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y de esa será de la que hablaremos. La primera vez que este término de semilla o zera en hebreo aparece en las escrituras en Génesis 1:11, donde el Señor le dice a la tierra que produjera hierba verde, que diera semilla y árboles frutales, que den fruto según su género y que tuviera su semilla dentro de ella. Explicaré un poco este verso. Dios ordena a la tierra a producir hierba verde. Y aquí es donde nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo la tierra iba a producir algo si solo era tierra? La tierra produjo hierba y árboles frutales fue porque ya Dios había colocado en la tierra la capacidad de producir fruto. Es decir, había puesto la semilla o cera en ella, y al la tierra comenzar a producir, la vegetación también comenzó a existir, ya que esa era la orden dada por Dios. Luego le dice a la humanidad en Génesis 1:28 que se reprodujeran, multiplicaran y llenaran la tierra. ¿Cómo la humanidad se iba a reproducir y llenar la tierra? De la misma forma que lo hizo la tierra. Como la humanidad fue creada por Dios, Él también puso en ellos la semilla que era necesaria para que pudieran fructificarse tal y como les había ordenado. Metafóricamente hablando, lo mismo que Dios hizo con la tierra, asimismo Dios hizo con la humanidad. En la mujer creó óvulos para que fueran fecundados por el semen del hombre, que era necesario para que la tierra fuera llena de hombres, estableciendo así que esta sería la única forma que la humanidad podía reproducirse y el único género que produciría. Luego vemos en Génesis 1:29 donde le dice al ser humano que se podían alimentar de todo árbol que diera fruto y semilla y plantas que también dieran semilla. La humanidad se reproduciría y alimentaría de lo que la tierra produjera. Y la tercera vez que se pronuncia este término, zera, es en nuestro verso a estudiar, que es Génesis 3:15, que es donde le dice a la serpiente que pondría enemistad entre la descendencia de la mujer y de ella, y que la simiente de ella le pisaría la cabeza y él le heriría en el talón. Y antes de explicar este verso, tenemos que saber qué es una semilla o simiente. Como les he mencionado muchas veces, en el hebreo bíblico todo se ve más claro y no hay confusión. En hebreo semilla es zera, que además de semilla es simiente, generación, linaje, fruta, planta y tiempo de siembra, y viene de la raíz zara, que quiere decir carnalmente, hijo, fructífico, semilla, y además los significados que tiene zera. Simiente. Simiente viene del vocablo latino seminis, que significa, además de los significados de zara, seminario, semental, inseminar, sembrar. Semilla y simiente aluden a lo mismo, esto es, a la unidad biológica que permite perpetuar las especies. Semilla se usa para referirse más que nada a la parte del fruto que contiene el embrión. Esta permite desarrollar nuevas vidas si se dan las condiciones naturales. La segunda connotación es el semen del hombre. Por lo tanto, podemos concluir que la simiente es el fundamento que permite dar origen a una nueva vida o a un nuevo ser. En griego se utiliza la palabra esperma, palabra que podemos encontrar en Mateo 13:24 cuando Jesús nos habla de la semilla del sembrador. Estos significados nos indican claramente lo que el Señor le dijo a la serpiente en nuestro verso base, que ella daría un fruto o un descendiente de su género que heriría la cabeza del mal o la serpiente. No lo mataría, lo heriría, pero no lo mataría. Y esta expresión de heriría me llamó muchísimo la atención, porque además de herir, significa dejar la boca abierta figurativamente, es decir, muy sorprendido. Para entender mejor y no nos quede ninguna duda de lo que hablo, vamos a hablar biológicamente o científicamente.
Hablemos del sistema reproductivo de la mujer. La reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más organismos de su propio tipo. Miren que dice de su propio tipo o género. En el proceso de reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos. El gameto masculino o espermatozoide, que es la semilla, y el gameto femenino u óvulo, que es la semilla femenina. Ellos se unen en el sistema reproductor femenino. Cuando un espermatozoide se fertiliza o se une a un óvulo, este óvulo fertilizado recibe el nombre de cigoto. El cigoto atraviesa un proceso en el que se convierte en embrión y se desarrolla hasta ser un feto. Para la reproducción se necesita tanto el aparato reproductor masculino como el aparato reproductor femenino. Los seres humanos, al igual que otros organismos, pasan algunas de sus características a la siguiente generación. Lo hacemos a través de nuestros genes o ADN, los transmisores especiales de rasgos humanos. Los genes que los padres transmiten son los que hacen que estos niños se parezcan a otras personas de la familia. Pero también cada niño es único. Estos genes provienen del espermatozoide masculino y del óvulo femenino. Entonces, ¿cómo funciona el aparato reproductor femenino? El aparato reproductor femenino permite que una mujer produzca óvulos, tenga relaciones sexuales, proteja y nutra al óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente y dé a luz. La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales denominados gónadas. La mayoría de las personas creen que las gónadas son los testículos, pero los dos sexos poseen gónadas. En la mujer son los ovarios, que producen los gametos femeninos u óvulos, y las masculinas producen gametos masculinos, que son los espermatozoides. Cuando una mujer nace, sus ovarios contienen ya cientos de miles de óvulos que permanecen inactivos hasta que comienza la pubertad o tengan su primera menstruación. Y este sistema de reproducción fue el único sistema creado por Dios en la humanidad. He tratado de explicar en una forma clara, científica y sencilla de la reproducción que Dios mismo creó, para que no nos dejemos engañar o confundir. Yo en la secundaria tuve una maestra que siempre decía: la ignorancia es atrevida. Aunque todos somos ignorantes de algún modo, no debemos quedarnos con esa falta de conocimiento. Debemos ser diligentes y activos para minimizar la ignorancia en nosotros, y así nuestra fe sea basada en la verdad y en el conocimiento de las cosas. Efesios 4:23 al 25 nos dice que renovemos nuestras mentes y que nos revistamos del nuevo hombre, es decir, de la nueva persona con el conocimiento, y así adquiriremos la justicia y la santidad de la verdad. Romanos 10:17 nos dice a su vez que la fe es el oír y es el oír la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Toda esta información nos lleva a otro punto sumamente muy importante, para seguir mostrándonos más señales para reconocer al Mesías o a Jesús como tal, y es que las genealogías o descendencias han sido establecidas por Dios que sean a través del varón y no de la mujer. ¿Y dónde dice esto? Ok, les diré. A partir de Génesis 5:1 comienza la escritura a mencionar las generaciones y lo hace diciendo: este es el libro de las generaciones de Adán. Y si seguimos leyendo, veremos que cada vez que se nombra una generación, siempre comienzan con el nombre del varón. El varón fulanito engendró a fulanita. De manera que entre los judíos, yo diría que así lo hace la humanidad en general, las generaciones llevan el nombre del varón o del padre de la familia. Durante muchísimos años o siglos, los hijos siempre llevan como el apellido primario el de sus padres y no el de las madres. Los apellidos son importantes porque nos identifican individualmente y nos hablan de nuestro origen. ¿Se habían a ustedes alguna vez preguntado por qué tenemos siempre el apellido de nuestros padres? Bueno, esta es la razón. Podemos notar también que en las escrituras se dice, por ejemplo, Jacob, hijo de Isaac, y en el llamado Nuevo Testamento muchas veces se dice Jesús, hijo de David, o ¿no es este el hijo de José el carpintero? Precisamente es por eso, porque es el padre el que da la descendencia. Y es por eso que Dios le prometió a un varón y no a una mujer darle como descendencia a un hijo, para que se sentara en el trono para siempre. Y ese varón fue el rey David. Era de él que un descendiente se sentaría en el trono. Y lo podemos encontrar en 1 Samuel 7:16.
donde dice que tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Y David en oración le da gracias a Dios y le dice en 1 Samuel 7:25, ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea nombre exaltado, para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios vivo de Israel. Entonces, la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Estas son una de las señales que tenemos para reconocer al Mesías. Tenía que ser nacido judío. Lo puedes verificar en Deuteronomio 17:15, donde no hay rey que no sea judío. Todos los reyes tienen que ser nacidos judíos. En Génesis 49:8 también nos dice otra de las señales, que es que tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Y también tenía que ser del linaje de David. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 17:11 al 14, donde dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Y otra de las señales es que Dios levantaría un descendiente de su hijo Salomón. Y esto está registrado en Primera de Crónicas 17 del 11 al 14, que dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Creo que he elaborado lo suficientemente para que comprendamos que el Mesías vendría por el linaje y descendencia de un varón y no de una mujer. Tampoco pudo haber venido del Espíritu Santo porque no sería del mismo género. La señal más importante para mí es que la Escritura también dice que en Números 23:19 que Dios no es mentiroso ni hombre para que se arrepienta. La humanidad fue creada por Dios, pero no fue engendrada por Dios. Y de un hombre se hicieron todas las naciones, nos dice Pablo en Hechos 17:26. Toda esta información me confirma que las generaciones vienen a través de un hombre y no de la mujer. La mujer no tiene semen. Además, para reproducirse necesita a un hombre. El hecho milagroso que ocurrió con la concepción de Jesús fue el hecho de que ella aún era una niña. En hebreo es Alma. En griego, en inglés y en español es virgen, significando que ella aún no había ovulado, es decir, no había tenido su primera menstruación y por eso no podía tener hijos. Pero Dios envió a su Espíritu Santo sobre ella para que pudiera reproducir aunque no haya ovulado. No para engendrarla, eso es un pensamiento totalmente helenista e idólatra e inaceptado dentro del judaísmo. La Escritura nos habla de algunas mujeres que concibieron milagrosamente y todas ellas tenían maridos y eran ya mujeres adultas. En Génesis 18:11, Abraham y Sara eran avanzados de edad y a Sara ya se le había ido la costumbre de las mujeres. Mas sin embargo, Dios le permitió tener un hijo y ese hijo fue Isaac. Luego también podemos ver a Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 1:19 al 20, que ella tampoco podía tener hijos y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. También otro caso es el caso de José. Su madre Raquel tampoco podía tener hijos y esto está registrado en Génesis 30 del 22 al 24. Mas, sin embargo, Dios le permitió quedar embarazada. No siendo así el caso de María. Su milagro fue diferente, ya que concibió sin haber tenido ovulación, pero estaba desposada con José, que era descendiente del rey David. Y así se cumplió la promesa que Dios le hizo al rey David, dándole así un descendiente, el cual llamarían Hijo de Dios, tal y como Dios se lo profetizó en 1 de Crónicas 17:13, donde dice, yo le seré a él como padre y él será para mí como un hijo. Muchísima gente dice o cree que Jesús fue engendrado biológicamente por el Espíritu Santo, lo cual, después de haber entendido todo lo que acabo de explicarle, lo veo inadecuado e incoherente, ya que el espíritu es espíritu y no puede cohabitar o engendrar a una persona, precisamente porque no son compatibles ni son del mismo género. Uno es espíritu y ella era carne. ¿Alguien me puede explicar estas enseñanzas?
El Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Cómo Dios se puede contradecir en lo que acababa de establecer acerca de la reproducción de los seres en la tierra, y ya sean animales, vegetales o humanos? Esta es una de las razones humanas por la que muchos judíos no creen en Jesús como el Mesías, ya que le han dado una divinidad que no le pertenece a él. Solamente le pertenece al Padre. Jesús fue muy especial, Él fue el Salvador, Él fue el enviado por Dios, Él murió en la cruz por darnos el perdón de los pecados. Él es sumamente importante, Él es el intermediario entre Dios y nosotros. Él es el que aboga por nosotros, Él es el que fue sentado a la diestra del Padre por causa de su sacrificio y de ser quien fue o quien es. Y esto es todo lo que yo puedo entender en las Escrituras. Y como siempre, no olviden que nadie les lea las Escrituras. Léelas, escudriñalas tú mismo, que nadie te cuente, solo que te las confirme. No te olvides, por favor, de suscribirse, de darme un me gusta, y si tiene alguna pregunta, sugerencia o simplemente quiere comentar, hágalo en forma respetuosa, considerándose a ustedes mismos. Yo por mi parte me comprometo en tratar lo más que yo pueda de contestar todos los comentarios de ustedes o preguntas que tengan. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.